Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Oremos. Te damos gracias, Señor amado, porque nuestro Señor Jesucristo, quien dirige nuestra vida, Padre, ha estado en medio de tu pueblo, dirigiéndolo con tu Santo Espíritu, Señor. Y confiamos en esa dirección para hacer cualquier cosa, porque ¿qué podemos hacer nosotros, Señor, si no somos dirigidos por ti? Por esa razón, Señor, te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu asista a tu siervo que va a exponer tu palabra, lo fortalezca espiritual y físicamente, como también prepare los corazones de aquellos hermanos que van a recibir esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 5, versículos 16 al 17, lo siguiente: la oración del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Aquí se nos presenta Elías como el ejemplo de lo que la sincera oración del justo puede conseguir delante de Dios. Recuerden que se habla también de Elías, un hombre sujeto a pasiones en este caso. Sin embargo, se dice que él era un hombre de Dios. Nota lo que dice el versículo 16, el adjetivo calificativo. Dice que él era justo. El justo posee muchas cosas, pese a sus debilidades, que lo hacen estar bien con Dios, de una manera práctica. Y esas cosas son esa conducta agradable delante de los ojos de Dios, de guardar sus vestiduras sin mancha de este mundo, que está apartado del más religioso. O sea, estamos hablando de un hombre lleno de debilidades, pero que era un hombre que se había apartado de todas las cosas del mundo, del más religioso que gobernaban en estos tiempos, y además los oídos del cielo están atentos a la voz de tal persona, porque no hay barrera perdón, entre su alma y el Dios que odia el pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los justos tienen debilidades, pero sin embargo, esos justos que viven queriendo agradar a Dios o agradando a Dios, Dios no le va a poner ningún obstáculo. Dice: y cualquiera cosa que pidiéramos lo recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso dice el apóstol Santiago en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 22. Conocemos cosas que agradan a Dios. Nos es fácil entrar a la presencia de Dios. Como leíamos, Elías oró y los cielos fueron cerrados por 3 años y medio como respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque pese a sus debilidades, hermano, Dios escuchó su oración. Y nunca frena, hermano, de pedir a Dios, aun cuando tengas muchas dificultades en tu vida, porque Dios sabe tu corazón. Y Él sabe, si tú se quieres agradarlo, Dios va a responder en sus misericordias nuestras oraciones. Pero después de esto, Dios le presenta a Elías una de las más grandes pruebas que pueda tener un hombre de Dios. Y lleva a Elías, amados hermanos, a pasar un centro para que Elías comience, vea que quien dirige su vida es nuestro Señor. ¿Usted sabe lo que es pasar un centro de entrenamiento? Yo creo que muchos de aquí no lo saben si no han sido militares. Pasar un centro de entrenamiento, hermano, uno llega donde va a entrenarse como militar y lo primero que dicen ellos: tenemos que sacarte el agua civil de tu vida. Mira, hermano, y sacar el agua civil de la vida de uno es una cosa bien fuerte. Después vienen
esos días difíciles de entrenamiento que te levantan a las 5 de la mañana a correr sin saber dónde va a correr y tú dices, pero vamos a ir al mar, no importa, eso es entrenamiento. Y después te lleva, se para un sargento que a lo mejor tiene menos educación que tú, ha estudiado menos que tú en la escuela y te habla casi escupiéndote la cara, diciéndote cosas que nunca tú ibas a recibir. Después de esto, hermano, tienen que pasar por una serie de entrenamientos que son difíciles. Pero ¿para qué se hace eso? Para sacar de ti todas aquellas cosas, ese orgullo, y aprenda a obedecer. Es un centro de entrenamiento allí. Allí, en los centros de entrenamiento, se aprende a escuchar la voz autoritaria del sargento y obedecerle sin cuestionamiento. Yo recuerdo que en el centro de entrenamiento me mandaron donde el oficial del día y me dijo, y llegué a este lugar, yo lo he dicho otras veces, y no había espacio para nada. Saludé con mi fusil en porte en arma, y cuando terminé de hablar con él, o él de hablar conmigo, dame una orden, me dijo, dé media vuelta y retírese. Y yo le dije, pero yo no tengo espacio para retirarme, para dar media vuelta, fabríquelo. Entonces yo tuve que dar un paso a la izquierda, irme cerca de la puerta y en la puerta dar mi media vuelta. Obedecí a ese hombre pese a las dificultades. En otros tiempos, si fuera cualquier persona hubiésemos echado un pleito, pero ahí tenía que obedecer. Si no obedecía, hermano, ¿usted sabe qué pasaba? Me mandaban de noche a hacer un plantón. ¿Sabe qué es un plantón? Amanecer con el fusil aquí detrás agarrado y una mochila con 40 libras de piedra, parado en el puesto número 1. Eso es entrenamiento, nos enseñan a obedecer. Ahora bien, el profeta no imaginaba que ni remotamente que su ocultamiento en Querí habría de ser su campo de entrenamiento. El ocultarse Elías en Querí iba a ser su centro de entrenamiento. Allí sería entrenado para que confiara en su líder, le obedeciera sin cuestionar sus órdenes y su posible orgullo fuera doblegado. Eso es lo que Dios quería con ese hombre. Y todo ese entrenamiento es para que aprendiera a enfrentar también un poderoso enemigo, porque no solamente se nos enseña a obedecer. En los entrenamientos se le enseña a uno a pelear y a defenderse y a pelear efectivamente contra sus enemigos. Elías estaba pasando por ahí para poder enfrentarse con sus enemigos. Para eso entrenan a uno a la milicia, para enfrentar su poderoso enemigo. Y muchas veces Dios nos pasa por cierto entrenamiento para que aprendamos nosotros a enfrentar a nuestros enemigos. Y le voy a decir una cosa, hermano. Elías tenía muchos enemigos. Tenía al rey Acab, a una mujer que le salió huyendo a Betsabé, que Jezabel no era nada fácil, hermano, y los profetas de Baal. Tenía enemigos en el gobierno, tenía enemigos con la mujer del presidente, era su enemiga, y tenía enemigos a todos los sacerdotes de ese tiempo paganos. No había nada a favor, y él tenía que aprender, hermano, de Dios para poder él enfrentar a estas personas. Allí Dios le iba a doblegar su orgullo. Allí se le iba a enseñar a depender totalmente de Dios y coger la armadura del Espíritu para poder pelear a favor de Dios. De él, allí se le iba a bajar Dios le iba a bajar los humos a Elías. Porque una de las cosas que Dios hace con los hombres de Dios es que primero le baja sus humos y sus orgullos. ¿Por qué se iba a hacer esto con Elías? Elías aparece en escena en un tiempo de mucha corrupción, hermano. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 que leyó el hermano Camarena, versículo 29 en adelante. Mire cuánta corrupción había allí. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 del rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que fueron antes que él. Revisen esos reyes que fueron antes que él, para que usted vea la delicia que hay en esos hombres. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, la hija del rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Prohibido estaba adorarle a Baal o al Dios ese Dios falso. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. O sea, él edificó un templo para Baal. E hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó simiente, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor,
puso su puerta conforme a la palabra que Jehová había hablado por José, hijo de Nun. O sea, este hombre hizo todo lo que Dios despreciaba. Y mandan a Elías a pelear con este hombre. Y Elías ora delante de Dios y Dios cierra los cielos. Y no llueve por 3 años y medio. En estos tiempos, el año antepasado, pasamos una gran sequía en este país. Y aquí había, hermano, no había fruto, no había... O sea, una sequía trae desastre. Y fue solamente por un tiempo, aunque llovía esporádicamente. Este año, gracias al Señor, ha estado lloviendo todo el tiempo. Y usted va aún a los campos del sur y lo encuentras verde. Pero en aquellos tiempos, en ese tiempo pasado, eso es una sequía, hermano. Una sequía devasta todo. Y aquí duró 3 años. Se cerró el cielo. Y llega Elías y ora. Y el cielo se cierra por la oración de este hombre. Y eso es lo que se llama una obra portentosa. Y esa obra portentosa pudo llenar de orgullo a Elías. Aquí está el gran Elías. Y era necesario evitar que ese hombre de Dios se llenara de orgullo. Hermano, Dios va a hacer lo posible, porque quienes le sirvan a Él no lleno de orgullo. Cuando usted va a un hombre lleno de orgullo y autosuficiente, queriendo dirigir algo o una iglesia, deséchenlo. Dios desecha a los soberbios. Y es de ahí que A.W. Tozer dice, es dudoso que Dios pueda hacer bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Dios iba a probar ahora la humildad y la obediencia de Elías. Y ese es nuestro primer punto, hermano, la humildad y la obediencia de Elías. Miren lo que dice los versículos 3 y 5 del primer libro de Reyes 17. Apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. ¿Esconderme yo? Yo soy un profeta. Yo estoy proclamando públicamente tu palabra, Señor, y estoy haciendo milagros. ¿Se te olvidó, Señor, que tú me llamaste a predicar, a hacer estos grandes milagros? Dios, no, Elías, la idea es, no, Elías, no se me ha olvidado, pero ahora ve y escóndete. Y la palabra hebrea que hay aquí para esconderse sugiere la idea de ocultarse, de ausentarse con un propósito. Ocúltate, Elías, de la vista de los hombres. Auséntate en secreto y no te dejes ver. Oh, pero yo tengo que ver porque mira todo lo que yo he hecho, Señor. Estoy haciendo grandes milagros y el cielo se cerró. Me enfrenté a un rey y lo vencí con mi oración. ¿Por qué tú me mandas a ocultar? Hermano, para alguien que se cree que es algo, este es uno de los mandamientos más difíciles de escuchar y uno de los mandamientos más difíciles de obedecer. Y esto es porque uno se siente cómodo con la notoriedad. Predicó y la gloria de los hombres, y usted ve que van y nos tomamos un selfie con ese gran predicador, y ese hombre, aunque usted no lo crea, nos pasa todo, hace así y se enorgullece y mira cómo vienen donde mí, y cómo que Dios quiere que ahora yo vaya y me oculte. Hermano, uno se siente cómodo con ser notorio, pero el hombre que Dios usa ha de mantenerse sumiso a la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios es que mantengamos un bajo perfil. Muchas veces la voluntad de Dios es que mantengamos un bajo perfil, que mortifiquemos nuestra carne. Fue por el bien del profeta que Dios lo mandó a esconderse, hermano. John MacArthur dice que él toma un tiempo cada año y se aparta a un lugar donde nadie pueda verlo. Solamente se queda ahí en un tiempo revisando su vida delante de Dios. Paul Washer, que muchos de nosotros seguimos en el internet, ese hombre vive en una montaña y usted cree que es un gran... No, hermano, él tiene una iglesia de 30 miembros o 25 miembros, vive en la montaña y él solamente está con su Señor y su Biblia y su familia, y cuando lo invitan a conferencia, él baja de ahí a trabajar. Los hombres de Dios tienen que ocultarse, hermano. Muchas veces nosotros hacemos cualquier cosa, vuelvo y les digo, nos pasa a todos y queremos seguido el aplauso de los hombres.
Pero de quien nosotros debemos buscar la aprobación en todas las cosas que hacemos, hermano, es el aplauso de Dios. Por eso a mí no me gustan mucho los testimonios públicos, porque mucha gente comienza a decir, no porque yo estaba haciendo esto, no porque yo estaba haciendo... Hermano, Dios está obrando a través de nosotros. Nosotros no somos nadie, Dios obra a través de nosotros. Ahora bien, usted puede preguntarse, ¿por qué Dios hace esto de mandar a sus líderes a pasar tiempo apartado de la fama? Esa fama la trae el servicio a Dios muchas veces. ¿Usted sabe por qué Dios hace eso, hermano? Porque hacemos del servicio que Dios nos confía un pedestal para exhibirnos nosotros mismos. Usted sabe, hermano, que predicar, o sea, nadie sabe lo que conlleva el pastorado detrás de la predicación. A mucha gente le gusta predicar. ¿Usted sabe por qué, hermano? A nosotros nos mandan reportes de España que están viendo hoy esta predicación, de Miami, porque se está predicando simultáneamente para el mundo entero, por toda la tecnología que han inventado los muchachos de arriba, que yo no lo entiendo, pero es así. Yo no sé cómo, yo aquí salgo en un aparato inalámbrico en México o en Miami, pero Dios nos ha dado eso, hermano. Eso crea y te pone a ti, qué buen mensaje. O cuando tú ves 200 visitas a tu mensaje, tú dices, wow, me están viendo 200 personas fuera de mi iglesia. Eso trae problemas. Y es por esta razón que Dios nos dice muchas veces, escóndete. Y eso retirándonos humildemente de la vista pública y estando a solas con Dios, que podemos comprender que no somos nada, hermano, que si somos algo es por la gracia de Dios. Este es un remedio de gracia para todo siervo que está hinchado por su propia importancia y que imagina que la causa divina en la tierra sufriría si no estuviera haciendo la obra de Dios o predicando su palabra. Le digo algo, hermano. A nosotros Dios nos va a sacar un día de la iglesia. Nos va a llevar al cielo, a su presencia por alguna razón, o no vamos a estar inutilizados. Dios va a levantar hombres mejores que nosotros para seguir la obra. Tenemos que estar convencidos de eso. Y esto se lo digo para aquellos que en nuestra congregación quieren perfilarse como líderes. La obediencia es lo más importante en un siervo de Dios. El que no está dispuesto a obedecer nunca podrá demandar que le obedezcan. Ni tampoco nadie le obedecerá porque no ha enseñado con su ejemplo tal principio de obediencia. El hombre de Dios tiene que aprender a obedecer. Nunca debe elegirse a una persona como su líder si estos no han dado muestra de una continua, o si han dado muestra continuamente de rebeldía. No elija a un hombre que continuamente da signo de rebeldía. Dios no bendice ese tipo de personas. Hermano, Dios no bendice a los rebeldes. Y le voy a decir una cosa. Hay gente, hermano, que crea una guerra aún en una reunión de ángeles. O sea, se mete y hace un lío. Porque hay gente que son rebuseros. Pero no son rebuseros defendiendo ninguna causa, es por su orgullo, porque a mí no me gusta esto y no debe ser de esa manera. Y creamos un gran problema. Dios no obedece eso. Todo siervo que Dios se digna usar o que Dios quiere usar, ha de pasar por la experiencia de la prueba de Querib antes de estar realmente preparado para el triunfo del Carmelo. Si usted va un capítulo más adelante, Elías salió de ahí fortalecido, no solamente de ahí, porque también Dios lo mandó a donde la viuda de Sarepta. Salió de ahí fortalecido de esas dos pruebas, hermano, y cuando fue y se enfrentó con los profetas de Dios, de los profetas del Dios Baal, ¿qué hizo Elías? Lo venció y lo degolló a todito. Estaba lleno de obediencia este hombre, hermano. Por eso este es un principio invariable en los caminos del Señor. Y hay muestra en la palabra de Dios de este principio. José, el hijo de Jacob, sufrió que sus hermanos lo tiraran en una cisterna y lo vendieran como esclavo, y después estuvo en la cárcel por un invento de una mujer, un grupo de años. ¿Y qué llegó a hacer José? Después que Dios lo ocultó y Dios lo sacó de ahí, fue el segundo gobernante después de Faraón de Egipto. Dirigió la economía de una nación y dirigió todo de esa nación. Pero Dios tuvo primero que pasarlo por una cisterna, porque él era el niño mimado de Jacob y había que quitarle esa mimiedad, si se puede decir de esa manera. Y Dios lo sacó de ahí. Moisés, hermano, pasó la tercera parte de su vida detrás, escondido en un desierto. Dios lo mandó con un desierto porque él dijo, él se paró y mató a un egipcio y salió con ese orgullo. ¿Qué hizo Dios? No, tú no puedes ser todavía dirigir mi pueblo.
Lo llevó 40 años al desierto a cuidar ovejas y chivos. Cuando vino de ahí berriaba, ni hablar sabía porque pidió que pusieran a Aarón a hablar por él. Pero fue ese gran hombre de Dios. ¿Cuándo? Cuando pasó 40 años oculto, hermano. David tuvo que aprender de la suficiencia del poder de Dios siendo un pastor de ovejas antes de ir y acabar con Goliat en presencia del ejército de Israel y de los filisteos. Y ese fue el ejemplo del siervo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él pasó 30 años, hermano, de retiro sin nadie saber de su vida. En silencio, antes de comenzar su breve ministerio que transformó el mundo y transformó nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, hermano, lo mandaron un grupo de años a Arabia para que aprendiera y sacara su orgullo de fariseo que él tenía y aprendiera de Dios. Y abundando la humildad y sumisión de Elías, consideremos con más detalle el lugar particular que el Señor seleccionó para que habitara su siervo escondido, un arroyo, el arroyo de Querib. Era un arroyo, no un río, hermano. Y mire, ya estaba frente al Jordán, pero lo mandaron al arroyo. Un arroyo que podía secarse en cualquier momento y se seca. Y se secó. Y es que Dios rara vez pone a sus siervos o incluso a su pueblo en medio del lujo y la abundancia. Y es porque el estar lleno de las cosas de este mundo significa muchas veces alejarnos del Señor. Y ya no somos iglesia, tenemos otras cosas, otras formas para llevarnos, nos reunimos y nos olvidamos y queremos estar a la par con el mundo y hacer de la iglesia. Hermano, se nos pierde la humildad en medio de la abundancia. Por eso dice la palabra de Dios, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que aman la riqueza. Y le voy a decir una cosa, no solamente los que aman la riqueza del mundo, sino los que aman la riqueza dentro de la iglesia. Y esa opulencia, y todo para ellos. Y no comparten ni siquiera un tratadito hacia afuera. Hermano, lo que Dios pide son nuestros corazones. Y a menudo estos son puestos a prueba. Por lo general, la manera en que son sobrellevadas las pérdidas temporales pone de manifiesto la diferencia entre el cristiano real y el hombre mundano. ¿Cómo llevamos las situaciones cuando Dios nos lleva a un lugar difícil, hermano? Ahí que manifestamos si somos cristianos. Este último, o sea, el impío se descorazona completamente por los reveses financieros y a menudo hasta se suicida. ¿Por qué? Porque todo se ha perdido y no le queda nada para vivir. Hemos visto eso muchísimas veces. Como contraste, el creyente verdadero, aunque sea sacudido con severidad y esté profundamente deprimido por un tiempo, recuperará su equilibrio y podrá decir, Dios todavía es mi porción y nada me faltará. Y yo sé que Dios en lugares delicados pastos me hará descansar y Él va a confortar mi alma. El creyente es de esa manera que debe reaccionar, esperando, hermano, en Dios en todas las circunstancias. Y eso hizo Elías, se quedó tranquilo esperando allá que Dios hiciera su obra. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la provisión de Dios para el profeta, versículos 4 y 6. Beberá del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Hermano, el cuervo era un animal que no era considerado, una ave que no era considerada para nada, porque se consideraba una ave de carroña. Y Dios mandó a un cuervo a alimentar la herida. Había una gran crisis en Israel. Esa sequía trajo grandes problemas. No era solamente que la gasolina estaba cara y que el dólar subió y que la cosa... No, nada de eso, hermano. Sino que también había una gran sequía y no había forma de producir alimento. Pero Dios suplirá a lo suyo conforme a lo prometido. Y fiel, dice la palabra de Dios, es aquel que ha prometido. Qué consuelo para el corazón que confía. Lo que Dios ha prometido ciertamente lo cumplirá. Entonces, hermano, cuán inexcusable es nuestra incredulidad, cuán indecible e impías son nuestras dudas en medio de las dificultades porque creemos que Dios se ha apartado. No, Dios está ahí y te mandó ahí por alguna razón. Hermano, nuestra seguridad en medio de la crisis depende de la promesa de Dios. Meditamos como deberíamos
en las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas cuando estamos en crisis? No, hermano. Si estuviéramos más cerca del Señor, si pusiéramos al Señor más delante de nosotros, no fueran sus promesas más ciertas y seguras para nuestras vidas. Lo que pasa es que en medio de la crisis, hermano, nos apartamos del Señor. Y vamos a otros lugares. Pero no olvidamos la palabra de Dios que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, y muchísimas promesas más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Hermano, el Señor tiene 10,000 maneras para poner un número, para suplirnos. Y la mejor manera es tú siendo diligente en buscar donde Dios te da esa provisión. Porque muchas veces queremos que todo el tiempo los cuervos van a venir a alimentarnos. No, Dios nos da también como nosotros, hermano, desenvolvernos y buscar esa provisión. Elías fue donde Dios lo envió y él fue diligente en ir y esperar en Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, en medio de las dificultades, de una u otra manera Dios nos va a proveer. Hermano, yo sé que muchos hermanos de esta iglesia, incluyendo a uno mismo, hemos pasado por situaciones que decimos, ¿y cómo yo voy a pagar esta enfermedad? ¿Y cómo yo voy a hacer compra para esto? Y en un momento llega Dios y nos trae abundantemente, y uno se queda sorprendido. Mira, compré la medicina y pagué el doctor. ¿Y cómo fue eso? Dios, hermano, lo suyo le va a proveer de una u otra manera. Si eres un hijo de Dios, de una manera u otra el Señor te va a proveer. Dice el Salmo 39, versículos 9 y 10, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen al Señor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, primero tenemos que estar cerca de Dios en medio de dificultades. Y esas promesas están dirigidas para nosotros, para alentarnos en todo tiempo difícil y unirnos cada vez más a Dios. Dios nos manda prueba, hermano, muchas veces para que nos acerquemos de nuevo a Él. Nos sacude. Y dice la palabra de Dios, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Si el Señor no le mandó exquisitez, hermano, solamente le mandó pan y carne. Lo necesario, imagino que Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar los recursos que Él nos da en tiempos de crisis de una manera sabia. Y Elías se manejó con esa comida. Y no se quejó, hermano. Él esperó en Dios. 2 comidas para todo, pero le faltó el mediodía. Yo no sé si los cuales iban al mediodía en la mañana o en la noche y en la mañana. Yo lo que sé es que no le faltó a Elías. Y a veces nosotros nos quejamos, hermano, porque no podemos comernos las 3 comidas con la sal, o sea, con todas estas cosas que nosotros queremos. Dios a veces solamente provee pan y carne. Y a veces no es carne, a veces nos manda espagueti. Y debemos darle gracias a Dios, hermano. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros trabajando en Haití, ¿tú sabes cuál es, hermano? Que nos dicen las mismas personas que conocen la idiosincrasia haitiana, no le den 3 comidas a los niños. ¿Por qué? Porque se imponen a vivir con estas comodidades. Cuando salgan del orfanato, no, se van a enfrentar a ese mundo de afuera, y en ese mundo de afuera como una sola vez al día. Entonces nosotros, hermano, lo que hacemos es que se les manda un buen desayuno y una buena cena. Comen 2 veces y viven mejor que la mayoría de los niños de Haití. Dios nos da esa provisión, hermano. Nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da. Pero nos contentamos con lo que tenemos. Cuán poco de este contentamiento santo se observa aún en el mismo pueblo de Dios. Bueno, es que Dios solo me da un arroyito y nunca me ha dado un río. Si Dios me diera un río, hermano, si yo te diera un río, posiblemente te ahogaría en él, porque es muy seguro que tú no sabes nadar en las aguas de la abundancia. Por eso Dios no te ha dado un río. Y de la abundancia te va a ir de boca. ¿No será esta la razón por la cual Dios no nos confía en un río a nosotros? Porque si sabe que si nos da mucho nos vamos a ir, nos vamos a perder. Ya no compramos en Villacón, sino que nos vamos a una boutique a comprar y comenzamos ya a ver el mundo de otra manera.
y cuando venimos a ver nos apartamos de Dios. Eso pasa con la mayoría, no con todo, de lo que se saca en la loto. Por allá un señor se sacó la loto y compró la casa más grande en Puerta de Hierro. Y tenía 3 carros y tenía qué sé yo qué. Y después lo vi que tenía solamente una camioneta. Y después lo vi sin camioneta y después lo vi vendiendo la casa. No supo administrar lo que recibió. La abundancia nos pone locos a nosotros, hermano, muchas veces. Pero nosotros somos responsables ante Dios de cómo manejamos el dinero y las posesiones que Él ha confiado en nosotros. Elías, lo que hay es pan, carne y agua del arroyo. Manéjate con eso en estos tiempos de crisis provocados por la sequía. Y eso la cosa se va a poner mucho más difícil, Elías. Pero yo no te voy a desamparar. Recuerda que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva a otro tercer punto. Cuando se nos seca el arroyo. Hermano, ¿cuántas veces a nosotros se nos ha secado el arroyo? Pero es necesario que a veces se nos seque el arroyo y que los cuervos dejen de traer provisiones para que miremos hacia arriba y dependamos de Dios. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta. ¿A quién no se le ha secado el arroyo? Por lo menos no lo contesto. A la mayoría de nosotros, por no decir a todo. Personalmente yo he tenido tiempo donde el arroyo se me ha secado completamente. Se me ha puesto bien seco. Y me he encontrado haciéndome preguntas a mí mismo en cuanto a las cosas que he creído y he predicado durante años. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios dejó de proveerme? Y la visión de los problemas, o sea, los problemas me dejan de acercarme a Dios y me ennublecen la mente para que no vea a Dios en medio de las circunstancias. Eso no pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué está pasando, Señor? Y nos olvidamos realmente de que Dios en medio de las circunstancias está en medio nuestro, hermano. La circunstancia hace que muchas veces que nuestros pensamientos se vuelvan confusos. Pero hermano, en esos tiempos que debemos levantar nuestros ojos a Dios, y aunque creamos que no está ahí, Dios está presente, hermano. Y aunque creamos que Dios no nos está escuchando y mi arroyo está seco, Dios está presente. Eso fue lo que sucedió con Juan Bunyan en el siglo XVII. Predicaba contra la incredulidad y la mundanalidad de su tiempo. ¿Y qué pasó con él, hermano? Por eso lo echaron en la cárcel. Juan Bunyan era un hombre prácticamente pobre, tenía una hija ciega. Su arroyo de oportunidades y libertad se secó. Pero gracias a que Bunyan creía firmemente que Dios estaba vivo y en actividad, y convirtió ese arroyo seco de su prisión en lugar de alabanza, servicio y creatividad, y ahí fue que comenzó a escribir su libro El progreso del peregrino. La alegoría más famosa del pueblo de Dios acerca de la vida de un cristiano. ¿En medio de qué? De un arroyo seco, hermano. Él buscó a Dios. Convirtió ese arroyo seco de su prisión en una fuente de bendiciones. Y esto nos enseña que los arroyos secos no eliminan el plan providencial de Dios. Muchas veces lo que hacen es que su plan surja. En medio de los problemas nos volvemos creativos, hermano. En medio de dificultades hacemos cosas que no creíamos hacer y hasta vendemos china en una esquina. No nos avergonzábamos antes de eso, pero lo hacemos porque tenemos que sustentarnos. Dios nos lleva a lugares, hermano, donde muchas veces nosotros creemos que no vamos a hacer nada. No, Dios nos ha dado la creatividad para nosotros resurgir, nos ha dado el poder, nos ha dado la fuerza, y algo más importante, siempre Dios estará con nosotros. Y yo ahí, como me voy a ver, te va a ver bien si tú confías en Dios. Que los problemas no obnubilen tu mente ni tu vista de la presencia de Dios en medio de las dificultades. Y eso fue lo que pasó con Elías. Elías no secó, hermano, no quitó la vista de la presencia de Dios. Y quisiera concluir, hermano, viendo algunas lecciones que hay en esta parte de la vida de Elías y que pueden ser útiles para nosotros. Hermano, en primer lugar, hay momentos en que Dios quiere que nos apartemos. ¿Esconderme yo? Sí, hermano, hay momentos en que debemos escondernos, y más si es que Dios nos lo ordena. Escondernos del mundo, de la fama, de la gloria, de los hombres, y quedarnos a solas con Dios
para que Él alimente nuestras vidas de manera milagrosa, para fortalecer y luego utilizarlo con eficiencia. Vean la vida posterior de Elías. Y aunque salió corriendo después de saber, Dios estaba con él. Recuerda que Moisés se escondió 40 años, José fue escondido en una cárcel por largos años. El Señor Jesucristo pasó 30 años en el anonimato de su casa como carpintero. Y Pablo pasó un gran tiempo en Arabia. Y cada uno de ellos, cuando Dios lo sacó de ese escondite que había preparado para entrenarlo en la piedad y la santidad, cuando salieron de allí, fueron los grandes hombres que transformaron el mundo. ¿De dónde? De un escondite lo sacó Dios para que transformaran el mundo. A toda la mayoría de los hombres que Él utiliza, lo sacó primero de la atención pública para luego levantarlo con poder. Hermanos, amados hermanos, hay momentos en los cuales Dios quiere que nos apartemos y esperemos la nueva orden que Él nos va a dar. Número 2, la dirección de Dios incluye también la provisión de Dios. Dios le dice, vete al arroyo y allí yo proveeré para ti. Si Dios dirige, Dios provee, hermano. Eso fue lo que sostuvo a Elías en su tiempo en que él sabía que Dios le iba a proveer. Y le voy a decir una cosa, hermano, no le mandaron pizza y nada de esa cosa. Carne y pan. Yo no sé qué tipo de carne. Si Dios se la mandó era bueno. Número 3, tenemos que aprender a confiar en Dios un día a la vez. ¿Ha notado usted en este mensaje de que Elías que Dios jamás le dijo cuál sería el segundo paso que debía de dar? O sea, no le dijo, vete al arroyo, no le dijo, y mañana o pasado mañana cuando se seque el arroyo te va a dar otra cosa. No, Dios le dijo, vete al arroyo. Cuando Elías llegó al palacio, Dios le dijo que tenía lo que tenía que decir, después de que le dijo, vete al arroyo, después que él fue del rey, le dijo, vete al arroyo y escóndete. Elías no conocía el futuro, pero sí contaba con la promesa de Dios, yo te voy a alimentar allá. Hermano, y cuando somos obedientes, o los hijos de Dios, no vamos a mendigar pan. Cuando somos diligentes, los hijos de Dios, no vamos a mendigar pan, porque Dios estará con nosotros. Dios no le comunicó el paso siguiente hasta que el arroyo no se había secado. Y esto nos enseña algo importante, hermano. No debemos preocuparnos por el día de mañana, porque ese día de mañana trae su propio afán. Vivamos el día de hoy sin olvidarnos de que Dios tiene el control del porvenir. Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas. Qué bienaventurado es ser elevado por encima de las circunstancias y saber con seguridad según la promesa de Dios que Él cuida de nosotros. Hermano, y Dios actúa de manera que nosotros no comprendemos. Recuerden que quisimos comprar ese solar y oramos mucho tiempo y Dios mandó el dinero y ellos se negaron a vender el solar. Están haciendo unos apartamentos, por la gracia de Dios la mayoría de los apartamentos van a estar de aquel lado. Y aquí van 2 apartamentos. ¿Sabes qué estoy haciendo? Orando para que Dios me dé esos 2 apartamentos que están al lado de la iglesia. Pero lo sabe Dios y lo va a hacer. Y usted sabe que estamos haciendo algunos hombres, orando para que Dios no se lo dé de frente, para hacer un salón más grande allí enfrente. Pero no sabemos, Dios nos manda a esperar en Él, hermano. Y a confiar de que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos para vivir día a día. Y nos ha dado todo este lugar hermoso para que nosotros lo disfrutemos. ¿Y qué va a pasar mañana? Yo no sé, pastor. Yo lo que sé es que a través de 37 años de ministerio, Dios no me ha faltado. Y estando en esta iglesia, hemos visto que Dios no le ha faltado a esta iglesia tampoco. Ese es nuestro Dios, hermano. A veces nos quedamos desesperados. ¿Qué va a pasar? Dios tiene la provisión. Y en el momento preciso manda para arreglar las cosas que están dañadas. Y en el momento preciso manda para proveernos. Él quiere que confiemos en Él. Quinto, y quiero alejarme lo más posible de la política con este quinto. Elías estaba viviendo en un tiempo de corrupción moral y religiosa. No solo en el gobierno, sino también en el pueblo que se había ido detrás de las caravanas de la corrupción. ¿Y qué hizo Elías en ese tiempo? Hizo la diferencia. Bueno, estamos viviendo un tiempo difícil.
de corrupción. No que el gobierno, la marcha verde debe hacerse para el gobierno y para todos los empresarios que ahora quieren coger. ¿Usted cree que eso es Punta Catalina? ¿Qué quieren coger a Punta Catalina también? Y lo quieren todo para ellos. Pero no solamente está la corrupción administrativa, no solamente en los gobiernos, porque queremos, revisen lo pasado. En todos los gobiernos, hermano. Pero en el pueblo, usted vio un anuncio que salió por ahí, de una telefónica, donde están mandando a la muchacha a que se prostituyan con viejos. ¿Usted no ha visto ese anuncio? Que se ha criticado. Sale en todas las cosas de una telefónica que va a salir ahora. Hermano, es una parte de la corrupción de este mundo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en este mundo, hermano. La voz profética de Elías puso a temblar el gobierno y a toda la sociedad, porque no fue solamente a la sociedad, a los sacerdotes. ¿Qué está pasando con estas cosas, hermano, que estamos viendo? No solamente en la iglesia católica, porque solamente vemos la iglesia católica, en la iglesia evangélica también. Antes, yo recuerdo cuando comenzamos aquí en la iglesia, una tienda, para no decir el nombre, no va a hacer propaganda a ninguno de esos fariseos. El administrador me dijo a mí, mira, Ángel, yo quiero que tú me mandes las muchachas a trabajar aquí. Yo sabía, por eso no le dije nunca nada a nadie, el tipo de corrupción que había ahí, a la tienda. Yo le pregunté por qué, dije, porque las evangélicas son confiables. Hermano, ahora yo he ido a recomendar personas y me dice, Ángel, ¿tú confías en esa persona? Porque nosotros hemos dejado de confiar a los evangélicos. Hermano, nosotros tenemos que hacer la diferencia. No a eso, que eso no es nada, manda ese papel. No, hermano, yo no puedo mandar un papel que va a afectar por hacerte un bien a ti. Consigue una carta para ir al consulado porque tú no eres miembro de la iglesia. Pastor, yo hago una ofrenda a la iglesia. No me interesa tu ofrenda. Hay gente que no ha pedido eso, hermano. Dame una carta de la iglesia, pastor, dile que yo soy miembro por tantos años. Y yo vamos a dar una ofrenda. Y quédate con tu ofrenda, hemos vivido sin ella, nosotros no vamos a ensuciar nuestra conciencia por una carta. Hermano, Elías hizo la diferencia. Tenemos que ser cristianos que no ajustemos a la mediocridad que está viviendo este mundo. Que no nos desvanezcamos en la oscuridad, ni lleguemos a ser parte de la insensible ambiente de este mundo, hermano. Alguien con el valor de enfrentarse solo por la causa de Dios, eso debemos ser nosotros. Pero incluso, hermano, hemos creado un tiempo de tolerancia hasta con los mismos evangélicos. Yo he visto cosas que están pasando, hermano, que nos han invitado y nosotros no hemos ido a esos lugares. Evangélicos buscando 2 centavos. Hermano, Dios va a proveer a su pueblo. Tú no tienes que estar haciéndote el gracioso para que Dios provea. Y es verdad que las autoridades y los gobernantes tienen una obligación con su pueblo de proveer lo necesario. Pero no vamos a estar haciendo lo gracioso, hermano, y podemos hacerlo. Cristo que sustenta esta iglesia. Y aún con las ofrendas bajas, Dios no ha dejado de sustentar a esta iglesia. La vida de Elías nos enseña lo que el Señor nos demanda para servir en su reino. Valor para decir la verdad del Evangelio y honestidad para no contaminarnos con todas estas desgracias que le está pasando a esta nación. Y no por culpa de este gobierno solo. Venimos arrastrando, de Pedro Santana venimos arrastrando todas estas cosas nosotros. Y no es verdad que el que gane va a ser mejor que el que está. Porque no lo van a traer de Suiza a gobernar, ni de los cielos. Somos dominicanos. Entonces nosotros, la iglesia, tiene que tener una voz de alerta con eso. 6, y terminamos con esto, hermano. Cuando nuestro arroyo se seque, no vayamos a beber en el mundo de las aguas de la impiedad y la corrupción, ni del pecado. Perdón, se me secó el arroyo. No, pero allá hay un negocito, es medio oscuro, pero yo me voy a meter. No te metas en eso. Hay una película, hombre de verdad me parece, esa película que dan, que aparece una sesión de esta película donde se le propone a un hombre que tiene una familia, estaba sin trabajo, consiguió un trabajo en una fábrica y se le propuso a él encargarse del almacén, algo así.
pero tenía que dar una contabilidad diferente. Ven mañana con tu respuesta. Y ese hombre pasó esa noche entera con un cristiano. Pasó esa noche entera con ese problema. ¿Y qué hago? Si dejo mi trabajo, mi familia va a sufrir hambre. Cuando fue a la entrevista, es lo que se ve en la película, así que debe de ser. Le dijeron, ¿qué decisión usted tomó? Dice, la decisión de Dios. Yo no voy a hacer eso. Y aunque yo sé que voy a perder mi empleo, yo no voy a faltarle a mi Dios. ¿Sabes qué le dijeron a él? Un hombre así era que queríamos aquí. Hermano, Dios honra. Dios honra cuando manejamos a los que se manejan bien delante de Él. Cristiano, no haga triquiñuela para conseguir cosas. Eso es antibíblico. Dios nos ha provisto y nos sigue abriendo puertas. Más de lo que usted se imagina, hermano. Nos sigue abriendo puertas para seguir llevando la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Él, hermano. Si confiamos en Dios, veremos que Él es el agua de vida para nosotros. Y nunca se va a cegar ese arroyo. El que va a Él más nunca tendrá sed. Sino que Él, por nuestra obediencia, nos va a convertir en fuente de bendiciones. Ay, pastor, la cosa está difícil. Sí, hermano, yo sé que la dificultad. Ay, pastor, que esta situación. Pero hermano, Dios, si usted sube aquí, hermano, uno por uno, y ve el resto de la iglesia, aquí se ve la belleza de lo que Dios ha hecho en la obra de cada uno de nosotros. Estamos cambiados y hasta la moda. A excepción de la doña que se duerme, después todos estamos... Y párese aquí, hermano, y vea los rostros de cada uno de ustedes. Esa es la obra de Dios. Dios ha provisto. Y quizás estamos viviendo en los tiempos del arroyo de Querí, casi seco el arroyo, pero Dios ha provisto. Mire cómo se sonríen. Ese es el Dios que servimos, hermano. ¿Pero por qué Él nos ha bendecido? Porque hemos hecho todo lo posible. Quizás no, pero hemos hecho todo lo posible que esté a nuestro alcance a través de Él, de hacer las cosas para su gloria. Y Elías hizo eso para su gloria. Y después Dios sacó el arroyo y lo mandó por una viuda que no tenía nada. Iba a hacer 2 yaniqueques y a morirse. Y entonces Elías le dice, mira, prepara a mí primero esto para comer. Elías era un poco medio pretencioso. Y Dios le proveyó a esa viuda aceite de la vasija que había en abundancia, porque es el Dios de nosotros. No olvidemos que cuando Dios nos oculta, nos lleva a un lugar difícil, es porque quiere hacer algo mejor con nuestras vidas. Es el principio que está aquí. Es Dios que dirige la vida de cada uno de nosotros. No olvidemos de eso, hermano. Y si tú estás en Cristo y tú quieres que Dios dirija tu vida, confía en Él. A veces nos quejamos, no, que el negocio está mal. Hermano, el negocio está mal, pero tenemos la trae caliente. Y a veces abundante. Y paseamos. Y algunas veces vamos hasta resort. Porque las damas quieren ir a un resort ahora. Bien, o sea, hasta eso. Qué bueno nuestro Dios, hermano. Él nos va a cuidar, pero cuando Él nos manda, está tranquilo, hermano. Y a confiar en Él, porque solamente hay un arroyo seco y comida 2 veces al día. Pero mire, en esos tiempos había una provisión grandísima. Había un hombre que se llamaba Abías, que tenía un grupo de profetas que lo mantenía a pan y agua. Y habían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de los Baales. Para esos hombres iba a ser una honra darle a Elías de comer. Abías tenía un grupo de profetas, hermano, a pan y agua. Elías tenía pan, agua y carne. Entonces, hermano, eso es nuestro Dios. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Y queremos salir confortados, Señor, delante de ti. Tu palabra es consuelo, es, Señor, aliento para nuestras vidas. Te pedimos que, si estamos en las circunstancias del profeta, Señor, tú nos ayudes a confiar cada día más en ti y a depender cada día más de ti, Señor. Tú tienes abundancia para nosotros. Y en medio de las dificultades tú nos has bendecido. Ayúdanos, oh Dios, a ser agradecidos y a ser obedientes ante todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.